Hola, soy Ricardo Miranda, @Pop Interactivo, y estoy de vuelta por mi canal de YouTube para contarte el día de hoy cómo hacer para organizarte eficientemente, para rendir mejor el día, tu semana y tu mes y ser mucho más productivo o mucho más productiva. Te recuerdo que estoy en las redes sociales publicando todos los días contenido. Todos los días también publico un podcast a través de ricardomiranda.es/podcast, en donde, por cierto, te puedes suscribir a mi podcast alert dejándome tu nombre y tu correo electrónico. Yo todas las semanas te voy a enviar el resumen de los mejores contenidos que publique a lo largo de los 5 días laborales, así que pendiente de ricardomiranda.es/podcast. Pues bien, hoy quería salir a grabar y amaneció lloviendo y ha pasado todo el día en lluvia. Sin embargo, rescaté algún material de una salida que tuve que nunca he usado y que muestra a esta ciudad, Madrid, en todo su esplendor, al menos a una parte de ella. Porque ese día que salí estaba estupendo el tiempo y la verdad es que, como dice en España, era una gozada. Pues bien, vamos al lío, como dicen en España, y para eso te voy a pedir que pienses en 3 grandes fases. La primera fase es una fase que yo llamo la fase de inventario. ¿Qué vas a hacer en esta fase de inventario? Pues toma lápiz y papel. Lo primero que yo hice, por ejemplo, fue comprarme una libreta. Esto lo puedes hacer en digital, pero yo decidí hacerlo en físico, a la vieja escuela. Y en cada hoja de mi libreta fui anotando el nombre de un proyecto. Entonces, cuando yo hablo de proyectos me refiero a absolutamente todos los proyectos. No solo los profesionales, sino también los personales. Más que proyectos, yo diría que una actividad específica que consuma algún tiempo de tu día, así sea mínima, así sea un minuto, así sea tomarte una pastilla, por ejemplo, como es mi caso. Entonces, en esa agenda o en digital vas a colocar el nombre de cada actividad por separado. Por ejemplo, así luce mi lista una vez que está pasada en limpio y un poco organizada. Como ves, en mi caso lo que hice fue 3 categorías para poder organizar cada una de mis actividades. La primera categoría tiene que ver con la creación de contenidos, que es esto que estoy haciendo acá. En ella coloqué mi podcast, mi canal de YouTube, mi Instagram, mi blog y incluso la escritura de un libro que estoy haciendo acerca de YouTube. Luego, en proyectos, englobé absolutamente todos los proyectos profesionales que estoy llevando a cabo, y en el área personal pues metí desde mi familia hasta mi perro, e incluso mis actividades de ir al gimnasio o la facturación, por ejemplo, la decidí meter en temas personales. Y siempre dejo el margen para aquellas cosas que no tienen categoría en específica, y por supuesto esos viejos proyectos que de vez en cuando puede que renazcan, o proyectos que se ponen en pausa y vuelven a salir otra vez, una vez cada cierto tiempo. En fin, esta es una organización que yo le di a cada una de mis actividades. Tú puedes darle, por supuesto, la organización que tú quieras. Lo importante es que hagas ese inventario en donde sepas exactamente cuáles son cada una de tus actividades. Ahora bien, cuando tengas esa lista de actividades, vas a coger solo las profesionales y le vas a pasar por un filtro de 3 criterios. A cada una de esas actividades le vas a ponderar cuál es el porcentaje de ingresos que genera esa actividad en concreto, cuál es el porcentaje de satisfacción y cuál es el porcentaje de vínculo emocional de cada una de esas actividades, ojo, profesionales, porque no vas a ponderar, por supuesto, a tu perro, ni a tu pareja, ni a tu madre, por ejemplo. Sin embargo, sí, todo lo profesional lo vas a pasar por ese filtro de los 3 criterios que te acabo de decir. Te voy a dar 3 ejemplos reales de cómo quedaron 3 de todas mis actividades. Por ejemplo, este es el resultado del ejercicio de solo 3 de mis actividades. Como pude ver, cuando hice este ejercicio me di cuenta de que me estaba involucrando más en una actividad que en otra. Y a lo mejor eso estaba acaparando un tiempo que podía utilizar para ingresar a un nuevo proyecto o balancear un poco el tiempo que le dedicaba a cada uno de estos proyectos. Es maravilloso poder colocarle un porcentaje de implicación
valorado en el ingreso que genera esa actividad, la satisfacción y el vínculo emocional que tienes con esa actividad. Y luego cuando lo ves así como un panorama, como digamos un óptico, te das cuenta de que puedes balancear mucho mejor cada uno de esos porcentajes, de esos criterios, de esas actividades. No sé si me explico. Y luego, ¿qué hacemos? Pasamos a la fase número 3, porque la anterior, la de pasar por un filtro, era la fase número 2. La fase número 3 sencillamente es coger, bueno, digo sencillamente, la verdad es complicadísimo, porque la primera vez que lo haces te genera una frustración tremenda. Tú vas a coger un calendario, puede ser digital, yo lo hice en Google Calendar. Por cierto, tengo un vídeo en donde hablo acerca de Google Calendar y cómo funciona. Dicho este paréntesis, vas a coger tu calendario en blanco y vas a empezar a vaciar todas esas actividades y a ponerle una hora y una fecha. Te vas a dar cuenta de que algunas se van a solapar, vas a pensar, como dicen en España, hostia, ¿cómo es que esto antes lo podía hacer todo y ahora no cabe en mi calendario ni tengo tiempo para ello? Qué malo mi español. Pues bien, el punto es que tú, una vez que tengas ese panorama un poco avasallante, un poco abrumador, te vas a dar cuenta de que vas a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, yo tomé la decisión de que no iba a cocinar porque me quitaba 1 hora y media o 1 hora de mi día todos los días de la semana laborales. Entonces lo que hice fue pensar en, oye, ¿por qué no contrato a alguien que me haga la comida? Y tú dirás, bueno, pero yo no tengo para pagarme un chef. Yo creo que lo importante, como dice un libro que estoy leyendo que es un must de los emprendedores y también un cliché del emprendimiento que se llama Padre Rico, Padre Pobre, no es que pienses, es que no me puedo dar ese lujo, porque eso es un pensamiento un tanto perezoso que automáticamente bloquea esa posibilidad, sino más bien reinventar esa frase para que suene a algo así como ¿qué debo hacer para darme ese lujo? Y en tanto a este pensamiento es más posible conseguir la solución. En mi caso yo decidí que esa hora o esa hora y media que podía llevarme cocinar para comer la iba a convertir en una posibilidad de dar, no sé, un servicio que podría ser una asesoría. En este caso, tú pensarás a lo mejor en vender más productos o lo que sea para poder pagarle a una persona para que me cocine o para que te cocine y además tener ganancia adicional. Es decir, es básicamente optimizar ese tiempo. Habrá a lo mejor un tiempo en el que tengas que buscar ese ingreso para poder tener esa solución de la comida, pero mientras tanto tendrás que hacer el esfuerzo. Una vez que hayas conseguido esto, podrás pues utilizar mejor ese tiempo. Con este ejemplo lo que quiero decir es que una vez que tengas ese panorama apocalíptico y abrumador de todas las actividades solapándose una con otras, va a ser mucho más fácil para ti tomar decisiones y balancear a qué le dedicas más el tiempo y cómo hacer para optimizarlo mucho mejor. Hacer que este calendario sea efectivo, sea eficaz y funcione, no solo basta con crear el calendario. Por supuesto hay que cumplirlo, pero no te frustres si el calendario no se cumple al 100%, porque es normal. Sobre todo hay una fase de fricción entre la que diseñas el calendario y lo pones en práctica y al mismo tiempo estás llevando un calendario antiguo o estás haciendo otras actividades en donde todo es un poco caótico. Es normal. Lo importante es que para hacer mucho más eficiente este proceso, no solo te quedes con el calendario, que es tu gran guía para poder optimizar tu tiempo, sino que también lo acompañes con alguna aplicación de recordatorios. Es sumamente importante despejar la mente y no estar pendiente, más tarde tengo que hacer esto y lo otro, sino que aproveches esa guía que te brinda el calendario y durante las horas que hayas asignado para determinada actividad, generes recordatorios distribuidos en ese mismo tiempo del calendario para que te recuerden específicamente qué tienes que hacer durante esa hora, por ejemplo, y no tengas que estar pensando. Entonces tendrás que planificar no solo el calendario, sino los recordatorios del día, y así despejas la mente, te relajas y puedes ser mucho más productivo o mucho más productiva. A los recordatorios yo le sumaría una aplicación de notas que, como yo soy bastante freaky y tengo una amiga que me dice que soy OCD y un poco neurótico, sí, esto luce un poco neurótico, pero da resultados muchísimos. Entonces yo lo que hice fue organizar todas mis actividades
De la misma manera que las organicé en el calendario, las organicé igual en la aplicación de recordatorios. Yo uso Todoist, tú puedes usar cualquiera de las que sean similares porque al final todo es lo mismo, lo que cambia es un poco el diseño. Y luego también hice exactamente lo mismo en la aplicación Notas, que utilizo en este caso la aplicación nativa que traen los dispositivos Apple, que se llama Notas, tal cual. Y todo lo organicé con el mismo esquema jerárquico, de tal manera de que yo puedo ubicarlo todo visualmente. Y algo divertido, si te das cuenta, es que les puse emoji a cada uno de mis proyectos, y eso por supuesto lo hace mucho más divertido y visualmente lo puedes ubicar muchísimo mejor. Usa los emojis para todos porque es una pista visual brutal, es una guía que además es sumamente divertida. Esto es solo un resumen a grosso modo de cómo funciona esta estrategia. Te voy a pedir que si la pones en práctica me lo hagas saber, pero si quieres más detalles, una guía mucho más detallada de cómo poner en práctica esta estrategia, sencillamente haz clic en el enlace que te dejo en la descripción, que es un artículo que he escrito completo, detallado, con toda la estrategia de cabo a rabo, y además contiene un podcast que es mucho más amplio que este vídeo, mucho más detallado y mucho más divertido, como yo. Bueno, no sé qué tan divertido soy, el hecho es en que está toda la explicación de esta estrategia, así que no tienes excusa para empezar a organizar tu semana, tu día y tu vida y ser mucho más eficiente. Recuerda, si te gusta este vídeo, compártelo, dale like, dale a la campanita, comenta, déjame comentarios abajo de cómo te ha ido, o fotografías como esta, que es una fotografía que hizo una clienta / seguidora / amiga, que como no sabía hacerlo en Google Calendar, pues lo empezó a hacer en una pizarra y al final el resultado ha sido exactamente el mismo y ha podido organizarse. Y no olvides suscribirte a mi podcast a leer, por favor, para que escuches todos mis podcasts de lunes a viernes. Nosotros quedamos en touch.